días a todos. Presidente del Consejo de Mediadores de Seguros, Javier Rebrá. Presidente del Colegio de Castellón, Fernando Sonsona. Jefe de la Unidad de Mediación de Seguros de la Generalitat Valenciana, Manuel Manzanera. Presidente del Colegio de Alicante y Autonómico, Tino Pastor. Presidente del Colegio de Valencia, Jorge Benítez. Consejero delegado de Senda, Pablo Visoso. Miguel Sánchez, presidente de nuestra asociación vecina CSSV. A todos vosotros quiero darles la bienvenida a la 16 edición y aniversario de APROCOSE, en el marco de ForInvest. Antes de nada, quería pedir vuestra colaboración, porque justo cuando se inició ForInvest, teníamos pendiente una persona de formación, un compañero, y falleció fruto de un infarto cuando se iniciaba este certamen de ForInvest. Entonces, querría pedir vuestra colaboración para brindarles un aplauso. Nos ponemos de pie a Miguel Martínez de Zurich, que era el coordinador de vida en la territorial Este Baleares. De donde lo estés viendo, un homenaje para ti. Miguel nos iba a dar una formación a los compañeros de APROCOSE y de Senda Vivir Seguros el viernes y desgraciadamente este accidente se lo ha llevado. Pues sin más, pues recordaros pues que APROCOSE es una asociación que tiene su piedra angular en la formación y evidentemente hace sus actos en abierto a todo el sector, corredores, agentes, aseguradoras, pero evidentemente esto no lo podríamos hacer sin la ayuda de los socios de APROCOSE, que fueron visionarios en crear esto con su generosidad, y compañías que nos apoyan en esta labor, y los quiero nombrar como Active, Allianz, ARAC, AIG, ASEFA, AXA, Berkeley, CGPA, DKV, Fiat, la Generalitat Valenciana, Helvetia, Iris Global, Murimar, Musepam, Occidem, Previs, Santa Lucía, Segurcaixa Deslas y Zurich. A todas ellas, muchísimas gracias. Esperamos seguir continuando con el apoyo y a los que no están, les invitamos a que nos sigan ayudando para seguir con APROCOSE otros 16 años más. Pues sin más, APROCOSE no tiene ámbito de lucro y bueno, es difícil exponer lo que hacemos a nuestro sector y aprovechamos este acto porque queremos poner en valor un socio nuevo que se va a presentar y lo queremos enseñar públicamente, que es la Correduría La Vieta, y quiero que suba, que le queremos entregar pues digamos la insignia de APROCOSE y agradecer su generosidad para ayudarnos en esta labor de APROCOSE. Va a subir Jorge Soto y quiero que me acompañe Miguel Ventral de Castellón como un socio nuestro para darle la bienvenida, y un aplauso para Correduría La Vieta, Jorge Soto. Muchísimas gracias, Jorge, y al equipo de La Vieta en ayudarnos y esperemos que os cumplan vuestras expectativas al formar parte de APROCOSE. Pues sin más, y lo interesante, que os recuerdo que los actos de APROCOSE se pueden certificar por el Instituto Learning. Tenéis nada más que contactar a través del link y se evaluará porque la formación para que compute tiene que ser evaluable. Y este acto vamos a disfrutar en nuestra temática, el compromiso ético, transformar la sociedad desde la empresa. Vamos a contar con un ponente de alto nivel, José Félix Lozano Aguilar. Para quien no lo conozca, es catedrático de Filosofía Moral por la Universidad Pública de Valencia, es doctor de Filosofía por la Universidad de Valencia. ¿Y qué deciros? Pues yo no suelo leer, pero tengo sinergias con él porque es de Teruel, y estuvo en mi país, en Argentina, también dando cursos y formaciones, pero yo compartí esta invitación a unos compañeros del chat de Económicas y justo una compañera
yo no tuve el placer de conocerlo, se manifestó con un mensaje, dice: Félix Lozano es soberbio, es uno de los principales activos de ENNOR. ENNOR es una asociación de unos visionarios, empresarios y gente de la formación que ya velaba por la ética en los negocios, y se creó una fundación en el 94, para quien no lo conozca. Conjuga equilibrio intelectual y humildad. Disfrutaremos su ponencia. Yo pienso que es una buena presentación para cederte la palabra y la conferencia. Muchísimas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿se me oye? ¿Sí? Bueno, buenos días a todas y a todos. Un placer. Muchísimas gracias por la amable y generosa presentación. Espero que no tengan las expectativas tan elevadas, porque al final uno tiene sus limitaciones, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, como han comentado en mi presentación, soy profesor de ética en la Universidad Politécnica de Valencia, algo un poco extraño en una universidad politécnica, y gran parte de mi trayectoria profesional y académica ha sido vinculada a la Fundación ENNOR, que mencionaban ahora, que es una fundación que surgió en el 94 y que unía una cosa que yo creo que cada vez la gente es más consciente de ello, en aquel momento era mucho menos, y es la síntesis y la necesidad de sinergias entre el mundo empresarial, donde hay mucha reflexión, y el mundo de la academia o el mundo tradicionalmente de la reflexión, donde necesitamos la realidad para reflexionar. No pueden ser mundos separados. En aquel momento, Emilio Tortosa pues fue uno de los visionarios, junto con Adela Cortina, que quizás conocerán, que sigue siendo la directora de la Fundación ENNOR. Ahí seguimos trabajando, unos más desde el ámbito más académico y otros más desde el ámbito de la gestión diaria y del trabajo en la empresa, ¿no? Bueno, verán que el título lo he modificado un poco porque quiero recoger un poco más y quería centrarme en una idea que suele ser muy extendida en los negocios, desde luego es muy utilizada, el concepto de confianza, pero creo que requiere una reflexión más profunda, porque el concepto de confianza, que todos, insisto, lo utilizamos diariamente, es importante saber cómo se crea, cómo se destruye, qué papel tiene, y ya les anticipo que la ética, los compromisos éticos, el valor ético y la reflexión es la base ineludible para generar confianza. Pero a esto es a lo que quiero ir. Por supuesto, una confianza que tiene una vertiente estratégica o digamos, de ventajas en el ámbito de los negocios. Necesitamos confiar, pero es que su valor social es mucho más, va más allá de esa ventaja o de esa conveniencia puntual. Bueno, voy a hacer una breve introducción, voy a clarificar un poco unas palabras, porque como Adela siempre nos recuerda, las discusiones de palabras son importantes, discusiones sobre las cosas, sobre la realidad y sobre los fenómenos. Y luego pasaré ya un poco a construir confianza y unas conclusiones. Lo primero, algo que quizás ustedes sepan, pero como les he dicho, en la Politécnica la mayoría de mis estudiantes son de Administración y Dirección de Empresas o son de Ingeniería. Y a veces tienen ciertas desconfianza. Esto de la ética, esto es de humanidades, esto no sé qué hace aquí, ¿no? Entonces yo siempre les digo, mirad, podemos discutir mucho, pero os digo tres cuestiones fundamentales. Primero, es imposible ser humano sin tener en cuenta la ética. Nadie está más allá del bien y el mal, aunque haya libros muy famosos sobre esto, y la dimensión ética es una dimensión humana ineludible, esencial. Yo les digo, es como la experiencia estética. O sea, ustedes ven un bonito cuadro, escuchan una canción que les conmueve y sienten unas emociones, lloran, alegría, lo que sea. ¿Por qué pasa? No lo sé, hay que preguntarles a los psicólogos evolutivos o a los antropólogos, no lo sé. Pero tenemos esa capacidad. Pues respecto al tema ético es lo mismo, tenemos una capacidad de juzgar los actos de acuerdo a lo que consideramos bueno o malo. Luego ya discutiremos qué es bueno o qué entiende uno por bueno o por malo. Pero lo que está claro es que es una capacidad inherentemente humana, no podemos renunciar a ella. La segunda cuestión es que esto es así, no sabemos, insisto, por qué habría, bueno, seguramente los antropólogos y psicólogos evolutivos pues lo habrán trabajado mucho, pero lo que está claro es que esto es lo que nos ha permitido evolucionar como sociedad. Yo creo que somos lo que somos y hemos llegado con nuestros defectos y virtudes a nivel social, gracias a que tenemos una enorme capacidad de darnos principios y reglas de autocontrol. Es que no se piensa suficiente, creo yo, sobre lo que supone decir, mira, es que somos capaces de pensar en una idea, el concepto respeto, tremendamente abstracto, ambiguo, definamos respeto, pero todos conocemos acciones de respeto o de falta de respeto. Bueno,
yo tengo esta idea en mi cabeza, que es abstracta, pero en base a esa idea soy capaz de controlar mis acciones, incluso mis emociones más virulentas. Yo tengo una discusión con alguien por lo que sea, o tengo un pequeño tal, y me saldría y decimos, no, espera, hay una cosa que se llama respeto, hay una cosa que se llama, llamémosle si quieres educación, y te autocontrolas y tal. Bueno, esto es lo que nos ha permitido que las sociedades funcionen bien. Cuando las sociedades se basan en unos principios compartidos, llámense valores, llámense normas escritas, a veces sí, es lo que nos ha permitido avanzar. Y lo mismo respecto a las organizaciones. En las organizaciones en las que hay unos valores claros, compartidos, asumidos reflexivamente, no impuestos de forma, digamos, mecánica, las organizaciones funcionan mejor, en todos los aspectos. No garantizamos la rentabilidad, si tú quieres, pero desde luego sí funcionan mejor. Y luego, lo que yo creo es que el tema de innovar, que es una cuestión que a todos nos preocupa muchísimo y en el mundo empresarial es fundamental, es imposible generar conocimiento, innovar y progresar sin un mínimo de cooperación, sin un mínimo de solidaridad y de compartir esos valores. Por tanto, esto sería como una pequeña introducción muy general. ¿Qué entendemos por ética? Y vamos a ir un poco a las definiciones, porque conviene clarificar. Hay muchas definiciones y si ustedes buscan libros, pues habrá muchos libros. Yo utilizo la definición de Adela Cortina, que yo creo que es muy acertada y clara. La ética es un tipo de saber de los que pretenden orientar la acción humana en el conjunto de nuestra vida. ¿Qué estamos diciendo? Luego pongo la definición de Scanlon, un profesor norteamericano, también muy prestigioso, que tiene un libro que se titula Lo que nos debemos unos a otros. Y ahí la pregunta es, decir que debemos hacer algo es el porqué. Pero volvamos a la definición de Adela. Adela Cortina lo que plantea es un tipo de saber. En cuestiones de ética, no vale todo, no es intuición pura y dura, no es emotividad, es decir, es un saber, tiene sus conceptos, tiene sus teorías, tiene sus autores, y es importante estudiar y pensar con rigor sobre esto. Entonces, no decimos que sea una ciencia, ¿vale? Por no ser grandilocuentes, aunque para Hegel lo sería. Pero bueno, es un tipo de saber. ¿Y cuál es lo importante de este saber? Que es un saber prescriptivo, nos dice cómo debemos hacer las cosas. Nosotros estamos muy familiarizados con los saberes descriptivos, que nos explican cómo funciona la biología, nos explica cómo funciona pues, la vida en la Tierra, la física. La ética no nos dice cómo son las cosas, sino cómo deberían ser. Y este es un punto crucial y difícil. Porque claro, si yo a ustedes les digo, no deberían hacer esto, su respuesta inmediata va a ser, ¿por qué? Dime por qué. Y si yo les digo, pues porque a mí me lo parece, porque lo he soñado, porque lo piensa todo el mundo, me van a decir, hombre, eso muy sólido no parece. Y ahí es donde entra el punto clave cuando hablamos de ética, y es el sentido racional. Tenemos que ser capaz de dar argumentos para decir que debemos hacer algo, para proponer, porque las cuestiones éticas se proponen, no se imponen, para proponer principios, para proponer orientaciones, tienen que estar bien justificados. Bueno, detrás de este concepto, de esta idea de racional, de justificación, hay mucha filosofía detrás y les podría nombrar a unos cuantos autores, pero quédense simplemente con esa idea. La ética tiene que ver con dar razones para la acción. Esto tiene unas implicaciones prácticas muy claras. Es que si tú al final quieres que la gente actúe y haga lo que tú quieres que haga, tienes que dar buenas razones. Es importante justificar, dar razones y dialogar. Luego volveré sobre el diálogo porque es la idea con la que quiero terminar. Pero quédense con esa idea de ética. Bueno, ¿qué es ética? Pues es esa capacidad que ya les he comentado al principio, es inevitable, esto es importante, porque hay gente que dice, no, esto no va conmigo, yo no quiero decir nada, yo no tengo nada que ver con esto. No, es inevitable. Tú no puedes renunciar a esa dimensión humana, a costa de caer, como diríamos, en una inhumanidad. Y luego, dos cuestiones, y ya acabo con el tema conceptual, y es el uso que hacemos de nuestra libertad. Bueno, esto llevaría más discusión, pero al final, si ustedes piensan, el ser humano tenemos un amplio espectro de libertad a la hora de guiar nuestra conducta. De decir si uno es puntual o no es puntual, si uno le grita a otra persona o no le grita, o sea, tenemos un amplio abanico de oportunidades, esto ya lo decía Aristóteles, ¿no? Y la ética tiene que ver con cómo guiamos nuestra libertad para construir una sociedad mejor y para construir una vida más feliz.
Esto, ¿dónde está? Por aquí, algún compañero, esto le sonará a Aristóteles. Bueno, lo dijo Aristóteles hace 2500 años, pero la cosa sigue manteniéndose. Es decir, la idea es, podremos hacer muchas cosas. ¿Qué decidimos hacer? Pues la orientación es aquello que genera una vida más digna, Aristóteles llamaría felicidad o eudaimonía, nosotros llamamos vida digna y una sociedad más justa. Conclusión, la ética es un saber que nos ayuda a construir una sociedad mejor y una vida más digna. Esto que digo, detrás hay, como podrán imaginar, mucha filosofía y mucha teoría y muchos libros. No voy a extenderme demasiado, pero sí que les voy a nombrar 3 personas que seguramente les sonarán a todos. El primero es Aristóteles. Aristóteles fue el primero que propuso la palabra, y esto la gente no sabe mucho, pero Aristóteles tiene un tratado sobre economía o iconomía, y él incluía la economía dentro de la filosofía práctica. Decía, hay una filosofía que es filosofía especulativa, pensar por pensar, y luego hay una filosofía práctica, que es pensar para actuar. Y dentro de la filosofía práctica tenía 3 dimensiones, y ahora verán por qué lo digo. Una era la ética, pensar para cómo llevar una vida digna. Otra era la política, pensar para cómo convivir en comunidad, en la polis griega. Dice, y la tercera es la economía, que es pensar para ver cómo utilizamos los recursos materiales que tenemos a nuestra disposición para satisfacer las necesidades de la familia. Oikos, en griego, es familia, es casa, es hogar, lo que hoy llamaríamos el hogar, ¿no? Entonces él decía, las 3 son filosofía práctica y las 3 están interrelacionadas. Es el primer argumento que damos cuando la gente dice que la ética y los negocios no tienen nada que ver, o que la ética y la economía no tienen nada que ver. Error. Solo desde el punto de vista histórico ya tienen mucho que ver. Otro señor muy interesante, dando un buen salto en el tiempo, es Adam Smith, el gran fundador del modelo económico liberal, llamémosle, ¿no? La gente no suele saber que Adam Smith era catedrático de filosofía moral en Glasgow. Y antes de publicar su famoso libro sobre el tratado y sobre el origen y naturaleza de la riqueza de las naciones, publicó un libro que era Teoría de los sentimientos morales. Y Adam Smith estaba obsesionado por cómo incrementar la libertad. Y su propuesta de modelo económico, que se llama liberalismo por eso, es porque él dice, si la gente tiene más libertad para tomar decisiones, el sistema va a funcionar mejor. Y aquello de la mano invisible del mercado, etcétera. No vamos a entrar ahí. Pero sí que se quede en claro que la idea del liberalismo económico lo que tiene de fondo es una preocupación y una obsesión de Adam Smith por incrementar la libertad de las personas. En un tiempo en que el mundo de la economía estaba hiperregulado, con las ferias de comercio muy reguladas, los gremios controlaban los artesanos de forma férrea y no había manera de... Bueno, esa era una idea. Por lo tanto, economía y principios éticos, que la libertad es el principio ético fundamental, van de la mano. Y el último es Max Weber, quien publicó el famoso libro de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde decía que realmente el espíritu del capitalismo surge de una ética protestante. Ha habido discusiones, otro autor de aquella época le contradecía o lo ponía en otro sentido, pero lo que sí que está claro es que nuestro modelo, nuestro sistema económico y la manera de hacer negocios y empresas está tremendamente vinculado a los valores, a determinados principios y a determinadas ideas filosóficas, ¿de acuerdo? Bueno, estos eran como una larga introducción y vamos a ir aterrizando. He empezado de lo más abstracto y voy a intentar ir aterrizando. Cuando empezamos a hablar de estos temas en la Fundación Ednor, allá en el 94, este librito se lo recomiendo, ya es del 94, si no me equivoco, del 93 por ahí, Ética de la empresa, de Adela Cortina. Ahí ya decía, la meta de la economía es o debería ser crear una buena sociedad mundial. Es decir, esa idea de que las empresas solo están para maximizar el beneficio, aquello que propuso Milton Friedman en 1970, dice, esto no es cierto. O sea, eso es una visión muy superficial e inexacta. Al final, la meta de una organización o de una empresa tiene que ser, al final, construir una buena sociedad, aportar algo a la sociedad para hacerla mejor, básicamente. Bueno, y por eso Adela ahí decía, y las buenas empresas asumen su responsabilidad como un instrumento de gestión, como medida de prudencia y como exigencia de justicia. Y aquí me voy a centrar un poco en esa última parte de la frase.
es un instrumento de gestión, una medida de prudencia y una exigencia de justicia. Empezaré por el final. Es una exigencia de justicia. Nosotros, en nuestro comportamiento diario, interaccionamos con personas y tal, y esperamos que se cumplan y se respeten unos valores, unos principios, unos criterios. Pues lo mismo cuando estamos en el ámbito empresarial, en el ámbito de los negocios. Esa idea que a veces se vende de que esto es una jungla, esto es la selva y el más fuerte es el que se come al pequeño y no sé qué, eso es una, si me permiten la expresión, una visión muy para películas, pero la realidad no puede ser esa de una empresa que pretende pervivir en el medio y largo plazo. Por tanto, les tenemos que exigir el mismo exigencia de justicia que pedimos en nuestras interacciones normales en el ámbito empresarial. El segundo punto es lo de la prudencia, y este es un aspecto que yo sé que nos gusta mucho, y con Salvador Navarro yo sé que Adela ha comentado alguna vez, y creo que hay sintonía en la idea de decir, pero es que si uno piensa un poco, es consciente, es prudente, se da cuenta de que hacer las cosas bien funciona y suele ser recompensada. No digo que sea absoluto, no digo que sea una garantía, pero suele ser recompensado. Por tanto, aunque sea, hay un libro de Kant que se titula Hasta un pueblo de demonios, que dice, hasta un pueblo de demonios con tal de ser inteligentes preferirían la paz a la guerra. Y aquí Adela hace un libro, bueno, tiene un libro sobre esto, que al final dice, es que aunque uno dijera, mira, a mí me da igual los demás, no tengo los principios, no, les diría, ya, pero es que aunque solo sea por, si eres astuto, te conviene actuar con prudencia, te conviene actuar con respeto. Por tanto, ella, para que no vean que esto es una cuestión muy idealista, muy ingenua y naif, no, es que desde el punto de vista de práctica es conveniente. Y luego como una manera de gestión. Siempre hemos dicho que hay que estar aterrizado en la realidad, ver lo que se hace y las cosas tienen que gestionarse y hacerse. Las grandes ideas al final se transforman en hechos y cambian la realidad si lo hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, esto es importante. Bueno, voy a saltar un poco esto porque no quiero extenderme demasiado, pero cuando empezamos a hablar de ética en la empresa, recuerdo que publicamos un libro que se titula La rentabilidad de la ética para la empresa, en el año 97. Hablo en plural porque lo dirigió Adela, pero ahí éramos un grupo yo era muy jovencito entonces, pero bueno, y nos criticaron muchísimo. Dijeron que ¿cómo que eso de la rentabilidad de la ética para la empresa? Por supuesto, los que más nos criticaron fueron nuestros colegas de filosofía, que decían que nos habíamos vendido al capital, pero bueno, da igual. Y nosotros decíamos, no, es que esto es así. Es que hay razones éticas y razones estratégicas. Las razones éticas, si quieren, dejémosla un poco de lado, porque las acabo de mencionar de alguna manera, ¿no? Pero las razones estratégicas, y esto ustedes seguramente podrán poner más ejemplos y matizar o añadir lo que consideren, ¿no? Pero lo que está claro, y hay estudios que demuestran, es que unos principios éticos, un comportamiento ético, reduce los conflictos y reduce tanto conflictos internos como externos, problemas con proveedores, problemas con clientes, problemas de clima organizacional interno. Cuando una empresa tiene unos, digamos, llamémosle código ético claro y definido, la cosa funciona mejor. No es garantía, esto siempre insistimos. ¿La ética es rentable? Puede ser rentable. Creemos que va a serlo, y desde luego a medio y largo plazo. ¿Garantía absoluta? No, nada garantiza nada, ¿no? Pero bueno, desde luego reduce conflictos, genera mayor cohesión y compromiso. Esto hay ejemplos, sobre todo, si les gusta estudiar esto, hay muchos libros y casos de empresas en momentos de crisis, en momentos cruciales de tensión, de situaciones tal, donde se ha demostrado que empresas que tenían una cultura ética, una cultura corporativa ética fuerte y sólida, han respondido mejor a la adversidad. Y empresas que no, pues han echado todos a correr y sálvese quien pueda. Por supuesto, lo de mejor imagen y legitimidad social. Esto todos lo sabemos. Aquí esto tiene una parte negativa que a veces nos surge y que siempre sale, y es, ya, lo hacen por mejorar su imagen, es hipocresía, es lavado de cara, es tal. Bueno, en la vida hay gente que se aprovecha, en la vida hay gente que quiere aparentar lo que no es, y desde luego en el ámbito empresarial seguro que lo hay. Pero eso no quita que el hecho de que si alguien hace las cosas bien tenga mejor reputación. Eso es maravilloso. Esto es fantástico. Recuerdo, insisto, ya uno lleva muchos años trabajando en esto y ha encontrado situaciones, cuando decía, no puede ser que lo justo y el beneficio coincidan. Nosotros decíamos, ¿cómo que no? En el mundo podemos tener situaciones en que lo justo se anteponga a lo conveniente, yo haga lo que deba y pierda. Bueno, puede ser.
Puede haber situaciones en que lo conveniente se imponga lo justo. Yo hago lo que me conviene a costa de dañar a los demás. Pero también hay muchas ocasiones, y deberíamos construir una sociedad donde cada vez haya más, donde lo justo y lo conveniente coinciden. Yo hago algo bien y encima la gente me lo valora y me va mejor y tal. Pues fantástico, esto es lo que deberíamos aspirar, no dar por hecho que no se puede, ¿no? Entonces, por eso es un aspecto. El tema de la atracción y retención de trabajadores, hay estudios muy interesantes. Antes hablaba con un compañero que decía que había estado en un curso del IES. El IES tiene estudios muy interesantes sobre factores que inciden en la rotación de altos directivos. Y uno de los factores que inciden en la rotación de altos directivos es la identificación con la cultura corporativa. Hay gente muy potente que está en empresas y se va porque no está a gusto, no por el sueldo, no por las condiciones, no por el tipo de trabajo, sino muchas veces porque no coincide con esto, ¿no? Bueno, y luego la última sería también estratégica, evitar sanciones y anticiparse a la legislación, pero esto ya sería secundario. Bueno, y voy a hacer, aterrizando ya, poquito a poco, el concepto de confianza. Todo el mundo hablamos de confianza y sabemos lo importante que es, pero ¿cómo definimos la confianza? Piensen ustedes en quién confían. Siempre les hago esta pregunta a mis alumnos y la respuesta fácil es, yo le digo, ¿tú confías en aquel de allá? Y tengo un grupo de 100 alumnos, no son todos amigos, y es que casi no lo conozco. Digo, pues ese es el ejemplo. Nosotros confiamos en quien conocemos. Bien, ¿qué pasa? Que conocemos a un grupo limitado de personas o de empresas y ya. ¿Cómo puedo yo incrementar la confianza? Siempre decimos, bueno, ¿qué es la confianza? Confianza, ahí tienen dos definiciones muy clásicas, ¿no? Una de Niklas Luhmann, confianza es un poco poética, pero creo que tiene razón porque alude al pasado, al presente y al futuro, ¿no? La definición quizás más operativa es la de Elizabeth Moss Kanter, fue decana de la Universidad de la Business School, de la Harvard Business School, y ella define confianza como tener expectativas positivas de resultados favorables. Ahí tienen también las definiciones de la RAE, que siempre es una buena fuente de conocimiento y de precisión, pero yo les diría, confianza es el juego de expectativas recíprocas. Cuando yo confío en alguien, espero con cierto fundamento que va a actuar de una forma determinada. ¿Cómo puedo yo saber que alguien va a hacer algo o prever, anticiparme a cómo va a actuar? O bien porque lo conozco, o bien porque me ha dicho que lo va a hacer. Y aquí es donde es muy importante el tema de la declaración de valores y principios y demás. Yo tengo una empresa, quiero contratar a una empresa proveedora de un servicio o de lo que sea, yo no la conozco. Bueno, pregunto, vengo información y una de las cosas es, voy a hablar. Y si esta empresa me dice, mire, yo hago las cosas así, pim, pam, pum. Bueno, pues de entrada ya ha cortado el camino. Luego habrá que ver si cumple. Si no cumple, pues me sentiré muy decepcionado, pero el tema de los valores es fundamental porque es una base sobre la que se sustenta confianza. No puede haber confianza si no hay, digamos, una credibilidad en los valores y principios que orientan el comportamiento de las personas. Porque además, detrás del comportamiento de la gente, de cada uno, en todos los ámbitos, hay unas ideas y unos principios. Y eso es lo que nos hace confiar en la gente. Cómo se comporta, si es coherente con lo que dice o no, algo tan básico como esto, ¿no? Bueno, hay tres dimensiones de la confianza: la integridad, la fiabilidad y la confidencia. Esto se utiliza, la confianza entendida como confidence. Esto es lo que se estudia, se mide, y si ustedes tienen interés, pues busquen y vean bueno, cómo se puede medir y cómo se llega al nivel. Esto lo voy a pasar un poco rápidamente, pero ya saben, los académicos nos dedicamos a esto, a leer y a intentar aprender de lo que otros han estudiado. Y lo que sí que quiero, y esto es una parte muy importante, es vincular el clima ético con la comunicación y con la innovación y el compromiso. ¿Cómo genero yo innovación y compromiso? Confianza. ¿Y la confianza de qué depende? Pues muchos, en gran ámbito, del clima ético de la organización y de la comunicación. Verán que luego estas dos cuestiones en mis conclusiones van a volver a aparecer, ¿no? Hay estudios, esto ya es clásico, esto no es nuevo, lleva muchos tiempos. Otro estudio un poquito más complejo, pero que hablan de cómo la confianza cognitiva, es decir, cuando yo confío en lo que otros saben, cómo eso implica cómo eso
confluye en compartir el conocimiento y el mejorar el aprendizaje organizacional y la innovación. Aquí tienen, pues bueno, ellos definen entre cognitive and affective trust, y al final lo que te llegan es decir, si lo que queremos es que las organizaciones aprendan que es necesario, la confianza es fundamental. Lo pongo simplemente a nivel ilustrativo para que vean que sobre detrás de esto hay estudios, y hay estudios rigurosos y muy interesantes desde hace años. Pero yendo a lo más práctico, estoy ya llegando a aterrizar en la parte más práctica. ¿Qué es lo que destruye la confianza? Ahora después hablaremos de lo que construye confianza. Pero se han hecho, como les digo, estudios, ya no, insisto, no son nada nuevos, sobre qué destruye la confianza. Los mensajes inconsistentes, cuando uno dice una cosa hoy y mañana otra, cuando hay unos estándares que son incompatibles entre ellos. Yo digo, voy a fomentar el trabajo en equipo, pero luego incentivas el individualismo. Dices, pues no sé yo si esto es coherente, ¿no? Cuando uno tiene, fíjense esto, me llevaría mucho a discutir, pero detrás, o hablar, detrás de esto, de la benevolencia mal dirigida hay la concepción de justicia. Los humanos somos muy sensibles al sentimiento de injusticia. Y digo sentimiento porque a veces es un sentimiento. Puede darse el caso, siempre pongo este ejemplo con las empresas, ¿no?, de que de repente yo soy el jefe, el director de la empresa y decido subirle el sueldo a un señor un 10% y al otro un 5%. Seguramente la persona que ha recibido el 5% dirá, ¿esto por qué es? Esto es injusto, esto no sé qué, me siento injusto. Y si al final le dices, no, mira, es que resulta que este señor que ha recibido el 10% se lo he incrementado porque le voy a pedir un esfuerzo extra o porque valoro que tiene unos conocimientos o porque ha tenido un comportamiento. Cuando nosotros damos razones de nuestras decisiones, ese sentimiento de justicia se va modulando. Por eso el tema de la benevolencia mal dirigida. Esto, bueno, en la administración pública podríamos hablar también mucho. Bueno, la retroalimentación falsa o la falta de confianza en los demás. En concreto, yo sé que no se puede leer, pero también les digo que les he pedido que les envíen la información a quien quiera y la presentación está disponible. Este artículo es muy clásico y no vamos a entrar en detalle, pero si uno va mirando las acciones que generan desconfianza, se da cuenta que las que más pesan o las que tienen un protagonismo muy claro son la falta de ética. Cuestiones como, por ejemplo, asumir las responsabilidades, aquello de no pasar al siguiente el problema. Cuestiones como mentir sobre tus motivos y tus razones. ¿Por qué hacer las cosas? Bueno, digo una cosa pero es otra. Eso genera mucha desconfianza. Por ejemplo, una cosa que es muy importante es mostrar cuidado y preocupación por otras personas, ¿no? Todo esto son elementos que construyen confianza. Por tanto, si se dan cuenta, al final dices, ¿cómo construyo confianza? Con este tipo de comportamientos, porque esto está claro, ¿eh? Una cosa es las grandes palabras y otra cosa son luego las acciones. Bien, esto es un poco lo que les quería decir y por terminar ya de cerrar la parte de la construcción de confianza. Ahora esto, si tuviéramos tiempo, tendríamos que empezar a analizar, bueno, la construcción de confianza, cómo se hace, cómo se construye confianza a nivel organizacional y a nivel individual o a nivel profesional. No podemos entrar en mucho de eso, pero la mayoría de ustedes estarán familiarizados o conocerán algunos de estos instrumentos para generar compromiso institucional. Códigos éticos, es fundamental. Mucha gente dice, son papel mojado, es lo de siempre, es obvio. Bueno, si están bien hechos, si están reflexionados, si están focalizados en el ámbito empresarial, si es parte de la cultura corporativa, son muy eficientes, son muy efectivos y tienen un impacto muy positivo. Bueno, comisiones éticas, esto ya sería dependiendo de la organización, los programas de responsabilidad social corporativa, que no es ni más ni menos que intentar medir cómo impacto yo en la sociedad, cómo estoy haciendo yo mis cosas, o sea, mis negocios a nivel económico, social y medioambiental. Hay más cuestiones, luego hay protocolos mucho más específicos, bueno, y por supuesto pueden aparecer y pueden ser más innovadores. Pero lo que quiero decir es, generar compromiso, generar confianza en la organización requiere hacer algo, no es puro discurso. El discurso es importante, por lo menos nosotros nos gusta reivindicar el discurso, pero hay cosas que se pueden hacer y que tienen su impacto.
Y luego estaríamos ya a nivel profesional o compromiso personal, ¿no? Esto, las organizaciones profesionales esto lo hacen muy bien, porque incentivan mucho la reflexión sobre valores éticos. ¿Qué es lo importante en nuestro negocio? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cuáles son unos estándares que diríamos, oye, este es un buen profesional? O no. Reflexionar sobre esto, compartir esto tiene un impacto, ¿no? Bueno, nosotros aludimos mucho, y no voy a insistirme mucho, que la ética tiene que tener como 3 o 4 criterios básicos. Primero es reflexión, pensar bien lo que haces, no actuar de forma mecánica. Después, coherencia. Coherencia entre lo que dices y lo que haces. Consistencia. Consistencia significa, básicamente, tener un patrón de conducta, una manera de tomar decisiones identificable y que se mantiene a lo largo del tiempo. No soy una veleta que va dando dependiendo por dónde sopla el viento, ¿no? Entonces, esto es una manera de generar compromiso personal. Bueno, y ya para ir terminando, porque quería dejar espacio para el diálogo, les pongo dos textos que me parecen ilustrativos. Este es del profesor Domingo García Marzá, que es profesor en la Universidad Jaume I de Castellón y que trabaja en la Fundación, colabora con la Fundación EDNOR y trabaja en nuestro grupo desde hace tiempo. Él tiene un libro que ya tiene unos años, que es, no sé si se ve bien el título, pero es Ética empresarial del diálogo a la confianza. Y aquí lo que dice es, él básicamente en este libro dice una cosa que a mí me parece muy interesante, y es, la confianza se genera a través del diálogo. El diálogo no es la pura conversación. El diálogo, y aquí hay toda una corriente de pensamiento detrás, de Jürgen Habermas, el filósofo alemán que quizás les suene, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades hace unos años. Habermas lo que decía es, y tiene toda una teoría, es complejo el hombre, escribe de forma compleja, pero básicamente lo que dice es, cuando nosotros dialogamos en serio con otra persona, estamos poniendo en juego muchos valores. Piénsenlo. Dicen, lo primero es que si yo opto por el diálogo, ya renuncio a la fuerza y a la violencia. Eso es lo primero, pero es lo básico. Pero lo segundo es, si yo dialogo en serio, estoy dispuesto a expresar honestamente y sinceramente lo que pienso. Estoy dispuesto a escuchar a otra persona al que considero igual. En España, cuando nos enfadamos con alguien, decimos, yo con ese ni me hablo. Bueno, eso es un ejemplo. No, es que cuando tú dialogas con alguien ya supone una muestra de respeto básica y de reconocimiento. El siguiente punto es tu capacidad autocrítica. Cuando tú dialogas en serio con alguien, debes estar dispuesto a cambiar tu opinión. A ver, yo pienso, yo esto lo veo así. Y alguien te dice, pues mira, no has prestado atención a esto o a lo otro. Y eso te puede hacer cambiar, ¿no? Bueno, luego hay más cosas, ¿no? Pues como por ejemplo la coherencia. La coherencia lógica. Si tú dices A es igual a B y B es igual a C, por narices tienes que aceptar que A es igual a C. Y si no, es que estás manipulando, estás engañando o no sé qué, ¿no? Bueno, a donde voy a parar es a que el diálogo es no sé si llamarle herramienta, porque queda un poco feo, pero desde luego es una herramienta ética fundamental. Y es el primer camino para incrementar la confianza y digamos, desarrollar una ética, una cultura ética en una organización. Diálogo interno, externo, con la sociedad en general, etcétera. No solo por su valor estratégico, es decir, claro, cuando yo hablo con mis clientes sé lo que quieren y les puedo satisfacer mejor, eso está muy bien. Pero es que no solo eso, es que cuando tú escuchas a tus clientes les estás demostrando respeto, les estás demostrando atención, reconocimiento, etcétera, ¿no? Y la última transparencia que les pongo ya es la del premio Nobel Amartya Sen, y explico un poco, su conferencia está en este libro, y les pongo un poco en contexto. Esta conferencia la impartió en Valencia, y atentos a la fecha, el 12 de septiembre de 2001. Si recuerdan, el 11 de septiembre nosotros organizamos en la Fundación EDNOR el Congreso Europeo de European Business Ethics Network, de una red europea de ética de los negocios. Invitamos a mucha gente, vino gente de América Latina también, y el día 11 por la tarde estaban llegando todo el mundo a Valencia para la conferencia, y el ponente principal era Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, y nos enteramos de que cayeron las Torres Gemelas. Hubo un gran debate de si continuábamos o no, y al final Adela y el comité de dirección decidió que, dado que toda la gente ya estaba en Valencia, pues lo mejor era continuar y además que creíamos que era más importante que quizás que nunca. Bueno, en ese acto, en el Palau de la Música,
Amartya Sen dijo esto y dijo, miren, él no ha trabajado temas más de ética económica de sistemas, no tanto ética empresarial. Pero aquí le pedimos que hablara un poco de ética empresarial. Y él dijo, bueno, usted puede considerar el tema de la ética, bien sea como algo, un sentimiento moral constructivo o un ejercicio de capital social, pero lo que no se puede cuestionar es la importancia de la empresa para el bienestar de una sociedad. Y esto es algo con lo que querría terminar y que responde un poco al título. Al final, la sociedad la construimos entre todos, a nivel individual, a nivel colectivo y desde diversas organizaciones. Y todos tenemos responsabilidad para ellos. Y la empresa impacta mucho en la sociedad, mucho más allá de lo que vende, mucho más allá de la riqueza material que genera o los recursos que organiza. La empresa es una institución social muy consolidada, con una larga trayectoria, muy valorada socialmente en general, por lo menos eso dice la encuesta Edelman, más que la política y más que otras instituciones, y tiene una responsabilidad que cumplir. Y que una empresa o que una sociedad tenga buenas empresas que se esfuerzan por hacer las cosas bien, técnica y éticamente, pues redunda en beneficio de todo el mundo. Esa idea de que la empresa devuelve a la sociedad lo que les trae, creo que no es adecuada, porque es que la empresa no está fuera de la sociedad, es que forma parte y a todos nos importa mucho y a todos nos afecta mucho el cómo se hagan las cosas. Bueno, esta es un poco una idea muy general que he presentado, como les decía antes al compañero, pues bueno, es una visión general con algunos conceptos o ideas que a mí me parecen importantes. Sé que sobre cada uno de ellos se podría comentar, discutir y profundizar mucho más, pero bueno, esta es la idea. Muchas gracias por su atención y tenemos unos minutos para preguntas y cuestiones. Gracias. Si alguien quiere preguntar, comentar, criticar, por supuesto, también. Por acá. Por acá. Aquí creo que... No sé quién... Aprovecho. ¿A quién contratarías antes, José? ¿A un gran profesional o a una mejor persona con la base de los valores éticos y morales? ¿A quién contratarías antes para una organización? ¿A un gran profesional o a una mejor persona con sus valores éticos? Bueno, primero, diré que la pregunta tiene un poquito de trampa en el sentido de que aquí habría que hablar de gran profesional. Bueno, definamos qué entendemos por un gran profesional. Definamos qué es un gran profesional. Porque si usted me hubiera dicho, o si tú me hubieras preguntado, ¿qué contratarías antes? ¿A un gran técnico o a una gran persona? Yo diría, bueno, necesito a alguien que cumpla las dos funciones. Pero bien, supongamos, y esto es un tema que hemos trabajado y que yo trabajo mucho con mis alumnos, cuando ellos tienden a quitarle relevancia a la ética, ¿no? Les digo, ¿tú con quién preferirías tener como jefe? Un tipo que es una persona, un hombre, una mujer que son unos fuera de serie en su área, pero que es tramposo, autoritario, faltón, no sé. O una persona que es bueno, obviamente, no es un fuera de serie, no es un crack técnicamente hablando, pero es una persona juiciosa, respetuosa, ayuda a la gente, intenta esforzarse, cuando no sabe algo lo reconoce, pide ayuda, es decir, ¿a quién preferirías tener como jefe? Te dicen, hombre, al otro, ¿no? Y les voy a poner otro ejemplo de un caso muy concreto que nos pasó. En la Fundación EDNOR no hacemos mucho, pero sí que hacemos alguna vez, ayudamos a alguna empresa que nos pide un poco, oye, pues desarrollo de valores éticos, el código ético y tal, nos podéis ayudar, y hemos hecho algún trabajo, por tanto, algo de experiencia. Aprendemos mucho en el contacto con la realidad. Y trabajamos con una empresa y uno de los valores del código ético era respeto. Y decía, aquí tiene que ser respeto. Aquí el respeto, cómo nos tratemos unos a otros, es fundamental. Por ejemplo, no se admiten chistes sobre la apariencia física de la gente, no se admiten comentarios sobre la orientación sexual de no sé qué, nadie grita a nadie, nadie insulta a nadie, eso fuera. Bueno, y resulta que organizas dinámicas de grupo, entrevistas, hablas con gente y te dicen, bueno, pues hay un señor que dirige una delegación en una parte de España que tiene unos resultados fantásticos. Pero todo el mundo sabe que es un faltón. Su forma de ser, su carácter,
se burla de casi todo el mundo, hace bromas, claro, algunas bromas ya pues molestan, otras no, y grita y no le importa a los becarios no sé qué y trata a la gente no sé más. Y dijimos, uff, pues algo hay que hacer, ¿qué hacemos? Y nosotros le dijimos, pues usted usted verá lo que ha escrito. Y dijeron, vale, pues para hacerlo corto, al final esa persona se fue de la empresa. Le dieron un toque de aviso, le dijeron, oiga, esto no puede seguir así, tiene usted que cambiar su comportamiento, esto no es... si es así, si yo lo hago sin maldad, si es mi forma de ser, si hombre, no tiene mala intención. No, esto no cambió y meses después se tuvo que ir. Nos lo dijeron. Gracias. Ay, no se oye. Pero bueno, si lo dice... Ya. Y si no, yo repito la pregunta. ¿Alguna reflexión sobre la incidencia de la inteligencia artificial? Sí. Ahora Sí, gracias. vale, muy bien. Estaba felicitando al doctor José Félix por su intervención y quería darle la oportunidad de hacer alguna reflexión pública sobre la incidencia de la llamada inteligencia artificial en la ética empresarial. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta, desde luego muy oportuna. Tengo dos respuestas, una larga y una corta. La corta es, lean el artículo de ayer de Adela Cortina en El País sobre ética e inteligencia artificial. Esa sería la corta. La larga es tremendamente desafiante. Hay muchas dimensiones de la inteligencia artificial. Yo siempre digo, y trabajo con ingenieros que son apasionados de la inteligencia artificial. Yo digo, bueno, cuando hacemos reflexión ética de la inteligencia artificial hay que hacer en tres momentos. Primero, cómo se diseñan, se programan y se entrenan los modelos de inteligencia artificial. Ahí tenemos unos desafíos tremendos de privacidad, de utilización de datos, de propiedad de la información, de copyright, etcétera. Después, cómo se aplican el deployment que dicen los americanos, ¿no? De cómo se extienden, cómo se aplican ya a diversos sectores. También hay muchos riesgos, por ejemplo, en medicina se está utilizando muchísimo, tiene unas ventajas incuestionables, pero tiene también unos riesgos muy graves. Y después tenemos toda la dimensión, digamos, social y medioambiental, desde el consumo de energía que tienen, desde el impacto que tienen a nivel social, a nivel cognitivo individual, de cómo están afectando a nuestras capacidades de síntesis, de análisis, de memorización, etcétera. Por tanto, el tema es brutal y estamos trabajando muchísima gente, leyendo, escribiendo y pensando. En concreto, en el ámbito de la empresa, me remito una vez más a una cosa que dijo Adela. Dice, lo importante en la inteligencia artificial es que sea una ayuda, pero no una sustitución. Tenemos que ser muy conscientes de para qué lo estamos utilizando. Y ahí la pregunta es fundamental. Porque a veces queremos utilizar la inteligencia artificial para cosas que suponen un riesgo. Y suponen... Claro que hay ciertos beneficios de eficiencia, de lo que sea, pero el riesgo es tan alto que yo creo que hay que ir con mucha prudencia. En el ámbito de la empresa, y entendiendo que cada sector es muy diferente, seguramente en logística es diferente, en sectores será otra cosa, no tengo conocimiento para profundizar tanto, pero lo que sí que diría es, primero, que seamos conscientes cuándo es una ayuda o cuándo excede esa ayuda, que nunca perdamos la idea de control de esa tecnología, porque sí que lo vemos. Yo he trabajado un poquito más en el tema de Clinical Decision Support, los sistemas de ayuda a la decisión en el ámbito clínico. Y los sistemas que estaban pensados para ayudar a tomar decisiones a los clínicos, a la gente, nos damos cuenta que hay una tendencia a que le están ya superando o asumiendo por algo muy natural, muy humano. Si yo tengo que tomar una decisión sobre un paciente, sobre un diagnóstico, un tratamiento, y tengo un sistema experto que me dice lo que debo hacer, mi función sería, voy a estudiar bien la respuesta que me da el sistema, voy a pensar bien, voy a aplicarle mi conocimiento y mi experiencia, mi tacto también, porque estamos hablando con personas vulnerables, y voy a tal. ¿Qué es lo que se está percibiendo? Que esa última parte se está dejando. El sistema me da esta solución, ¡pum!, solución. Esto es lo que deberíamos evitar. Yo creo que hay que ser muy prudentes. Prudencia. No se me ocurre nada más, no soy muy original, pero es que el tema es muy complicado. Gracias.
Bueno, un aplauso para José Félix, muy agradecidos. Gracias. Y bueno, muestra esta gratitud, como no nos puedes acompañar luego al almuerzo No, institucional, lamentablemente. queremos darte un detalle. Esto es un aprocosito que te parecerá que no has estado nunca con nosotros, un trozo de hierro oxidado, pero esto es de un artista que es Toni Marí de Xàbia, gracias a la cortesía de David Cruanies, qué y chulo. está certificado y representa los valores de Aprocose, ¿no? Una hacia adelante, sí, un paso atrás ni para coger impulso, ¿no? Como decía Masiste, representa al de asociacionismo, de admiración, de avance, ¿no? Entonces, queremos valorar tu gratitud, tu generosidad. Él viene de forma altruista como ponente. Gracias, un Y honor. representa y te sentimos uno más de Aprocose. Entonces, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Oye, muy amable, ¿eh? De verdad, lo agradezco mucho, lo agradezco mucho. Oye, muy bonito. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, si algo les ha interesado, si quieren algo más, en la universidad me encuentran fácilmente. Mi correo electrónico está allí y estaría encantado de compartir lo que pueda y lo que tenga y lo que sepa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esto... Ay, perdón. Bueno, oye, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad. Muchísimas gracias, José. Y bueno, ante todo, perdón, porque yo no leo a los que están en primera fila. Se me pasó nombrar al presidente FECOR, Alberto Carranza, muchas gracias por venir. FECOR, Federación Española de Corredores y Corredurías de Seguros, y presidente de ASOSEX, nuestra asociación extremeña de corredores, Juanjo Candela Ortiz de la Tabla. Muchísimas gracias por venir. Bueno, muy buena la apreciación. Quien intervino sobre la inteligencia artificial, la pregunta es nuestro socio honor, Gonzalo Iturmendi, para el que muchos los conocerán, otros no, pero siempre con tus apreciaciones tan sabias. Gracias por compartirlas, Gonzalo. Bueno, ahora pasamos a la parte de los premios, ¿no?, de nuestro aniversario. Premios Aprocose que ponen en valor la excelencia profesional a una persona, premio Aprocose a la excelencia empresarial a una entidad y premio Aprocose al compromiso social. Y los premios no los publicitamos, sino que los nombramos a través de un vídeo. Pues ahora vamos a dar paso al primer premio, el premio Aprocose a la excelencia profesional a la persona. Cuando pienso en Antonio Fabregat me viene a la mente una vida entregada como agente de seguros, con una pasión y convicción asombrosas al sector asegurador. Su andadura en este campo comenzó antes de 1975, el año en que se colegió. Su profesionalidad desde el inicio forjó a una persona de principios arraigados, valores fundamentales que sin duda forjó en el seno de una numerosa familia, donde aprendió a valorar los vínculos familiares por encima de todo. Desde muy pronto, Antonio no se limitó a ejercer solo su profesión. Su implicación con el sector siempre fue total. Su dedicación al Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Castellón es un claro ejemplo. Durante 14 años, desempeñando como vocal de agentes, demostró una diligencia admirable, escuchando y defendiendo incansablemente las necesidades de sus compañeros. Fue un periodo crucial donde demostró su gran responsabilidad, entendiendo los desafíos diarios de los agentes. Después, asumió la vicepresidencia durante 8 años, consolidando su papel como un referente y una pieza clave en la dirección del colegio. Su esperada dedicación a la vida colegial y extensa trayectoria le valieron para ser considerado un valor añadido indiscutible para cada institución que representó. Durante 17 años Antonio Fabregat asumió la presidencia del Colegio de Castellón. Su gestión fue transformadora para la institución y el sector. No solo en Castellón, también como presidente del Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana, aportó una valiosa perspectiva regional, fortaleciendo la conexión de la provincia de Castellón dentro del ámbito autonómico.
Su compromiso trascendió lo regional. Antonio formó parte de la Comisión Permanente del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros de España, aportando en ella una experiencia clave. Con una mente visionaria y una conducta ejemplar, presidió la Comisión de Agentes del Consejo General, defendiendo firmemente la figura del agente. Su conocimiento tan competente y capaz también lo llevó a ser miembro activo de la ejecutiva del Centro de Negocios del Seguro. And saw it through without exemption. Premio a Procose a la excelencia profesional en nuestro 16 aniversario, Antonio Fabregat. Sube Antonio, entrega el premio Masista Argente, es presidente fundacional de APROCOSE y FECOR. Muy buenos días a todos. Queridos compañeros, amigos, autoridades, representantes de SURNE, Premio a la Excelencia Empresarial, y de PENTU, Premio a la Excelencia Social. Es un verdadero honor compartir este momento con todos ustedes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Junta Directiva de APROCOSE y, por ende, a su presidente, Martín Rojo, por la concesión de este premio. Cuando me comunicaron esta distinción, me hizo mucha ilusión, porque APROCOSE ha sido siempre para mí una asociación de corredores diferentes. Algunos de ustedes quizás se pregunten por qué digo que es diferente. Yo lo explico así. Desde su fundación hace ya 16 años, tuve el privilegio de estar presente y me llamó la atención cómo se definió a la asociación, sin ánimo de lucro. Fueron palabras de su primer presidente, Magista Argente, que se me quedaron grabadas. Con el paso del tiempo he seguido de cerca su trayectoria. No solo ha confirmado aquello que escuché aquel día, sino que además APROCOSE ha demostrado con hechos esa filosofía inicial, trabajando de manera constante por la formación, la divulgación y la defensa de la figura del corredor de seguros, contribuyendo a reforzar la profesión y los valores de nuestro sector. Por este motivo, recibir este reconocimiento que lleva el nombre de excelencia profesional y que procede de compañeros y compañeras a los que respeto profundamente, lo considero un honor que siempre guardaré con orgullo. Reitero mi más sincero agradecimiento a este premio, que lo entiendo como parte de un camino compartido con muchos compañeros y compañeras que dignifican cada día nuestra profesión. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena, Antonio. En APROCOSE decimos que los premios no se dan si no se ganan, y tú, la verdad que con mucho mérito y 17 años. Fernando, pienso que tomarás el testigo, 17 años al frente del Colegio de Castellón. Ahí lo dejo, ¿no? Ahora pasamos al premio APROCOSE a la excelencia empresarial, aquella entidad aseguradora o puede ser una entidad vinculada al sector nuestro, ¿no? Entonces, entra vídeo, por favor.
En Surne sabemos que nuestro futuro eres tú. Con tu esfuerzo y dedicación, haces que personas y empresas estén tranquilas y protegidas con Surne, la compañía que piensa en tu negocio y tus clientes. Queremos contarte algo que ya sabes, nos tienes. Nos tienes trabajando a tu lado cada día, formando un solo equipo para que tus clientes sientan la seguridad de estar con el mejor. Nos tienes para ofrecerte nuevas formas de negocio, con el apoyo tecnológico y formativo que necesites y con todo el respaldo que necesites en tus proyectos futuros. Nos tienes a tu lado, con soluciones diferenciadoras para un mercado donde todo es lo mismo, para ayudarte a afianzar tu negocio y el nuestro. Nos tienes para afrontar los proyectos con la experiencia que dan 120 años de trabajo, adaptándonos a un futuro que está por venir. Surne, nos tienes. Premio Procose a la excelencia empresarial en el 2016, Surne. Sube su director general Rafael Urrutia de Diego. Entrega el premio Juan Miguel López, responsable de la Comisión de Formación de Aprocose. Buenos días a todos. Es agradable venir a Valencia. Es agradable venir a Valencia cuando hace un buen día y es más agradable venir a Valencia para recibir un premio. Para recibir un premio. Quería contextualizar un poquito este premio porque afortunadamente en los últimos tiempos pues, hemos recibido algunos reconocimientos o premios, pero ninguno enfocado por la vertiente que nos ha reconocido a Procose. Una entidad que lleva un compromiso, como decíamos, de más de 120 años y que tenemos un especial énfasis en la formación y el desarrollo de nuestros compañeros corredores. Estoy aquí con parte de mi equipo, como Alex, Paco, Carras, y queremos agradeceros a todos este premio. Además, visto el poder de convocatoria que hacéis gala en Aprocose. Y para terminar, hay parte de la presentación que hemos tenido ahora de ética que me ha gustado y que quería recalcar, porque a veces no se le da valor y nosotros sí lo damos. Siempre hay una disputa y pasa incluso en el deporte, es habitual, que hay que hacer, ganar o jugar bien. Y yo creo que no es una competencia. Yo creo que haciendo las cosas bien, normalmente se gana. Muchas gracias a todos. Enhorabuena, Surne, y espero que sean muchos premios más los que, con vuestra forma de proceder, orientados también mucho a la formación y de forma desinteresada, porque la verdad que el conocimiento que tuvimos, que muchas veces hay unas formaciones pero muy destinadas a la parte de trabajo mercantil, pero otras de una forma muy altruista, ¿no? Y Surne ha hecho gala siempre de ello y es por también que lo que hemos premiado, ¿no? Muchísimas gracias. Pues ahora pasamos al premio que más nos emotiva porque es aquel premio que nos permite ayudar, ¿no? Es el único premio que goza de una naturaleza económica y siempre pensamos y muchas veces nos enteramos que hay entidades que realizan una función social muy importante pero pasan invisibles a la sociedad porque no salen en los medios y la única forma de llegar a ellas es por contacto de alguien que opere o tire la vía junto a ellas, ¿no? Es el premio Procose a la excelencia al compromiso social. Entonces vamos a proyectar el vídeo y vamos a descubrirlo. Gracias.
Nosotros somos Depende Tú, somos una asociación sin ánimo de lucro y nos dedicamos a la atención de los familiares de las personas dependientes. Depende Tú nació hace ahora 10 años y surgió a raíz de una necesidad de atender a personas que realmente dependían de otras para las actividades de la vida diaria. A raíz de ahí y de que teníamos un local donde guardaban aperos de labranza y demás de la agricultura, y decidimos utilizar este almacén para hacer obra y poner la sede de Depende Tú. Empezamos con 7 personas. A día de hoy, 10 años después, somos 25 plazas aquí en Catadau y tenemos otro centro ubicado en Montserrat, porque la necesidad de atender a este tipo de personas se extendió hasta los pueblos vecinos de Real, Montroi y Montserrat. ¿Cómo atendemos a este tipo de personas? Tenemos profesionales de psicología y demás que se ocupan de la estimulación cognitiva. Hacemos estimulación psicomotriz, manipulación de objetos, trabajamos la psicomotricidad fina también. Luego tenemos actividades más creativas, la parte de dibujar, de hacer manualidades. Ellos están ocupados todo el día y sobre todo lo más importante es que llevan una rutina. También están las auxiliares que se ocupan de la alimentación, del aseo, del baño, de las duchas. Quiero decir, tienen una atención completa todo el tiempo que permanecen aquí en Depende Tú. Cuando estuvimos en la pandemia confinados en casa, surgió la necesidad de atender a personas dependientes a nivel de domicilio. ¿Qué hacemos en el SAT? Pues todo tipo de ayuda a personas dependientes en cuanto al aseo, acompañamiento, desplazamiento, compras, limpieza del hogar y demás. Más de 80 familias a las que damos servicio. Es una unidad de respiro realmente, para que los familiares puedan ir a trabajar, puedan hacer vida social y puedan hacer su vida familiar o atender a otros familiares que tengan a su cargo, mientras el familiar dependiente está bien atendido. Depende Tú se fundó a raíz de 6 personas que nos pusimos en contacto e hicimos posible este proyecto tan ilusionante y tan maravilloso como ha resultado ser. Pero tengo que dar las gracias también a todos los profesionales que poco a poco durante la trayectoria de estos 10 años se han ido incorporando a nuestro elenco laboral. Somos una gran familia. Premio Procose a la excelencia, el compromiso social, Depende Tú. Sube su presidenta, Lourdes Martínez, y su compañera Oreto Miquel, y entrega el premio David Isaac Juárez de Juárez Consultores. ¿Hacemos una foto aquí? Sí. ¿Es el medio? Sí, sí. Hola, bueno, buenos días. Es un gran honor para nuestra entidad recibir este reconocimiento. Somos, como habéis visto en el vídeo, una asociación sin ánimo de lucro, con una trayectoria de 10 años trabajando con las familias y para las familias con personas mayores de nuestro entorno. 10 años de trabajo y dedicación en los que hemos tenido la suerte de tener ayuda, además, hemos podido ayudar a más de 1000 familias.
Decía que es un gran honor para nosotras y es que estamos encantadas de recibir este reconocimiento público, que recibimos con muchísima ilusión. Un premio que reconoce nuestra labor social que queremos agradecer a Aprocose. Recibir este premio a la excelencia en el compromiso social nos llena de satisfacción al ver que nuestro esfuerzo y trabajo diarios es reconocido. Muchas gracias al presidente Martín Julián Rojo y todos los miembros de la Junta Directiva, y muy especialmente a nuestro querido Isaac y David Juárez, secretario de Aprocose, CEO de Juárez Consultores y sobre todo amigo, él y su hermano, los dos. Decirles que fue un placer recibir a la Junta Directiva de Aprocose en su visita a nuestro centro de día de Catadau. Estuvimos encantados de mostrarles nuestras instalaciones, de responder a todas sus preguntas y dudas sobre nuestra organización y nuestro trabajo, y así que pudiesen conocer de primera mano nuestro proyecto. Mostrar nuestro día a día a una sociedad que dentro de sus valores está el reconocer la labor social, hacer un reconocimiento anual y público a una entidad social y además dotar a esta de una cuantía económica para tal fin, pensamos que es una labor admirable y que dice mucho de las personas que estáis al frente de esta asociación. Hemos podido venir 2 personas en representación de una asociación fundada por 6 personas en sus inicios. 6 personas que apostamos firmemente por este proyecto y que nos hemos entregado en cuerpo y alma a que salga adelante con el único propósito de dar un servicio tan necesario en un entorno rural como el nuestro. Permitidnos presentarles y que se escuche aquí el nombre de estas personas que justamente por estar atendiendo a nuestros mayores no pueden estar aquí junto a nosotras 2. Ellas son Fina Adam, Nieves Pérez, Raquel Martínez, Alonso Juanes, Oreto Miquel, quien me acompaña en este acto, y una servidora, Lourdes Martínez. Lo que empezó como una entidad social sencilla y sin grandes pretensiones, ahora cuenta con una plantilla de más de 50 profesionales, técnicos especialistas, personal sociosanitario, personal administrativo, personal de mantenimiento y servicios. Una plantilla que con gran vocación y profesionalidad se dedican al cuidado de nuestros mayores dependientes y que son la verdadera clave para el éxito de nuestra entidad. Como se explica en el vídeo, gestionamos 2 centros de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional, donde atendemos a unas 60 personas y un servicio de ayuda a domicilio donde atendemos a más de 80 personas usuarias. Así pues, son más de 140 las familias que se ven beneficiadas de nuestros servicios. Nuestra principal misión es la de cuidar a las personas mayores dependientes y ayudar en el cuidado de las mismas a sus familiares. Es nuestro deber como sociedad remar todos juntos en la misma dirección y aunar esfuerzos y recursos para ofrecer la mejor calidad de vida a nuestras personas mayores. Una generación valiente que, pese a las muchas dificultades vividas, dedicaron su vida a trabajar para que sus familiares, sus hijos y nietos, nuestras generaciones, viviesen mejor que ellos. Ahora, mediante nuestro proyecto, tenemos la oportunidad de devolverles tanto afecto, cariño y esfuerzo por todo lo que recibimos de ellos. Queremos dedicar este premio a todas las familias, por la confianza que han depositado y continúan depositando en nosotros. Ellas son parte fundamental. Sin su confianza en nosotros, nuestra labor social no tendría razón de ser. Dar las gracias a todo el equipo de Depende Tú, que día a día consiguen hacer más llevadera la vida de estas personas y de sus familias. Todos y todas ellas son personas válidas y desarrollan un trabajo con mucho amor y mucho cariño, demostrando una gran profesionalidad al servicio de las personas dependientes y de sus familiares. Formamos una gran familia, como dice el vídeo, trabajando en equipo y respetándonos mutuamente, y de esta manera nos complementamos unos a otros para llevar a cabo un objetivo común, el bienestar de las personas dependientes y de sus familiares. Dar las gracias a todas las entidades públicas y privadas que nos ayudan día a día para poder seguir con nuestro proyecto. Muchas gracias de nuevo a Aprocose por vuestro apoyo a las iniciativas sociales en general y por dar visibilidad a nuestra humilde asociación mediante este reconocimiento a nuestra labor en pro de una
de una sociedad que cuida y valora a sus mayores. Gracias. Enhorabuena, Depende Tú. Seguro que esa aportación la vais a multiplicar muchísimo, ¿no? Con la experiencia que lleváis cuidando a nuestros mayores, que se invierte, ¿no? Ellos nos han cuidado a nosotros y ahora nos toca a nosotros nuestro papel de cuidar a aquellos que nos han cuidado en su momento. Pues ya llegamos a la recta final de Aprocose y antes de hacerle la clausura oficial al presidente del Consejo, Xavier Averá, pues le recuerdo a los socios de Aprocose que tenemos que subir a hacernos una foto junto a los premiados, que seamos un poquito disciplinados y bueno, de agradecer vuestra asistencia, vuestro tiempo es el verdadero valor de Aprocose, contar con vuestra compañía, que haya sido de vuestro agrado, que os haya generado valor, que os hayáis encontrado a gusto y puedo decir que mis compañeros pusieron toda la carne al asador, todo el mimo para que estuvieseis a gusto en esto y si algo no fue de vuestro agrado, asumo yo la culpa. Felicitar también a los equipos de comunicación liderados por Xavi de la empresa del Trián que nos ayuda en la comunicación. Y bueno, os convoco al próximo acto de Aprocose el 14 de mayo sobre algún tema de rabiosa actualidad, intentando contar con el ponente con más expertise en la materia, como hemos tenido hoy el placer de contar con José Félix Lozano Aguilar. Pues Javier, te cedo la palabra y muchísimas gracias a todos. Bueno, sí. Buenos días a todos. Empezaré por dar la enhorabuena a Martín y a su equipo por este poder de convocatoria y por esta maravillosa jornada que nos han hecho. Luego volveré contigo de todas formas. Antes quería dar una muy sincera felicitación a los premiados, especialmente a Antonio Fabregat, profesional, don Antonio, profesional, que hay que tratarle no solo como persona, sino también con mayúsculas por lo que ha hecho. Y ha hecho dos cosas doblemente importantes. La primera, lo habéis visto aquí en el vídeo, un acierto profesional en todo lo que ha hecho, un acierto por parte también de todo el colectivo de los colegios y del Consejo, pero sobre todo también la segunda y muy importante, más en el tiempo que corre, el legado que deja y haber hecho una transición ordenada de negocio en favor de su hija y gran profesional también, que hoy también nos acompaña aquí. Muchas gracias. A Surne, también, como no, como veis, no todo es negocio en la vida, también hay parte humana y también es loable que agradezcan organizaciones como esta, la parte humana, no solo la parte empresarial. Y sí, también a Lourdes, yo diría no solo que son, sino que por todo lo que hacéis, por todo lo que aportáis a este mundo, a esta sociedad, enhorabuena por vuestra generosidad y vuestra gratitud. Es más que loable que personas como vosotros se dediquen a las personas que más lo necesitan en el momento que más lo necesitan. Bueno, sobre Aprocose, yo diría que ahí le han dado con la temática que han elegido. Nosotros desde el Consejo en este momento estamos elaborando o reformando un código ético y un código de conducta profesional, porque entendemos, como muy bien ha dicho el doctor José Félix, que sin ética no hay profesión, por lo tanto hemos de apalancar nuestra profesión en todo lo que estamos haciendo. Así que Aprocose, no solo la parte de compromiso que demostráis, la generosidad que es palpable en todo lo que hacéis, sino también el acierto de en este momento que los valores cada vez están más distantes de la sociedad, los valores que parece ser que una profesión que todo vale, es un acierto para mí que hayáis elegido el tema central, la ética en la sociedad actual vinculada con los negocios. Y de la parte del doctor José Félix Latorre es muy interesante que lo he intentado vincular continuamente con todo lo que estamos haciendo a nivel de profesión y hacia dónde vamos, sobre todo en este momento, ¿no? Creo que los socios de Aprocose lo tenéis claro. Creo que estáis enfocados en una parte fundamental y estáis haciendo algo que ayer decíamos y repetimos. Ha salido por parte de Gonzalo Iturmendi la parte de inteligencia artificial, que no hay que olvidar.
pero hay algo que sale que eso no lo aporta la inteligencia artificial, que es la confianza. Y estoy convencido que vosotros, fundamentado en esa base ética, estáis desde vuestros socios creando continuamente, dando razones, como os he dicho aquí, para crear esa confianza con vuestros clientes. Fundamental algo que también tenéis, y algo que se va a poner en valor y que parecía que era un tema amortizado, que es la proximidad con el cliente. Es algo que el cliente va a buscar, por mucho que cada vez más tenga herramientas de comparación, tenga instrumentos para poder evaluar y para poder acercarse. Necesitará una persona, alguien que le dé esa confianza final para poder contratar. Y por lo tanto, la ética formará parte de esta estrategia, como también ha dicho el doctor, para aportar algo, como estáis haciendo desde Aprocose, como habéis demostrado aquí, para aportar algo a esta sociedad. Una sociedad cambiante, una sociedad cada vez más egoísta, pero que gracias a organizaciones como esta estáis consiguiendo que se humanice nuestra profesión. Por último, en la construcción de confianza, que creo que es fundamental, es el factor diferencial de la mediación y será aquello que apalancará la confianza del cliente y apalancará para nosotros las relaciones continuas y de futuro. Y es la apuesta que vosotros habéis hecho, una apuesta que, como decían también aquí, es futuro, que se va a tener en cuenta sobre todo en momentos desgraciados como habéis vivido recientemente cuando ocurre un siniestro, pero gracias a profesionales como vosotros, gracias a la dedicación, a la formación y a la profesionalidad, estamos convencidos que esta profesión no solo tiene futuro, sino que en sitios y lugares como el que estamos representando hoy aquí se demuestra, y no solo se demuestra, sino que se palpa en el ambiente. Muchas gracias y enhorabuena por la profesión.